Hoy en día la mayoría de las iglesias cristianas ya no están predicando la Biblia, o agarran solo un versículo Lo que les conviene. para citar la Biblia y de ahí toda la predicación es nada de la palabra de Dios. Chistes. O chistes, o hablan de otra cosa, o sacan de contexto el texto, ¿verdad? Precisamente estaba viendo el otro día, dice la importancia de conocer el contexto, los textos motivacionales. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Ah, qué bonito! ¿Ah? ¿No está bonito el texto? Pues sí. ¿Sí? El problema es quién lo dijo. ¿Quién creen que dijo eso? Satanás. ¿Satanás? No Dios. Entonces mucha gente al ver ese texto dice, pues sí, ay, qué bonito, qué lindo. Pero no lo está diciendo Dios. No, el Satanás se lo dijo a Jesús. Satanás se lo dijo a Jesús. Entonces es lo que yo tengo que ver, el contexto de lo que está sucediendo y lo que está diciendo la palabra. Entonces, ¿qué están haciendo cada vez los falsos profetas? Están apartando a la gente de la palabra de Dios. Y cada vez lo van alejando. ¿Y cómo lo van haciendo? Cada vez restando la importancia a la palabra de Dios. A tal grado que hay algunos que dicen que la Biblia es un poco obsoleta. ¿Verdad? Sí. Y entonces te empiezan a apartar de la Biblia. Y al apartarte de la Biblia te empiezan a apartar de la fuente de la verdad. Y esa es la estrategia perfecta de Satanás para cuando venga el falso profeta. Porque ¿cómo se va a defender la gente? Sí, ya está apartada. La Biblia, totalmente. Los cristianos, entre comillas, ¿verdad? Estamos propiciando que la gente desconfíe de la misma Biblia. Claro. Ese es el detalle. En las iglesias hoy se predica más de tantas cosas, motivacionalismo, humanismo y todo, y no se predica la palabra de Dios. Y eso está haciendo que se despeguen las congregaciones de la palabra de Dios. A ver, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15, por favor. Y Itzayana, Mateo 24, versículos 11 y 24. Yo 24. ¿Sí? Yo 24. Mateo 7, 15. Y el otro es Mateo 24, versículos 11 y 24. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ya vieron? ¿Cómo va a venir el falso profeta? Vestido Como cordero, ¿verdad? Pero habla como dragón. Así son sus antecesores. Vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos y rapaces. A ver, Mateo 24, versículos 11 y 24. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense lo tremendo que va a ser. O sea, estos engañadores, gracias. Estos engañadores, ¿verdad? Están viniendo con una apariencia que no es suya y lo podemos ver. Su tendencia de muchos es el dinero. Sí. Pero se disfrazan de corderitos para empezar a morder al rebaño, ¿verdad? Y eso es lo que empezamos a ver. Pero este falso profeta que se levantará será un hombre tremendo. Si no va a ser como los que han pasado, si este va a ser multiplicado por 100. Sí, Cash Luna se va a quedar sonso. Sí. Maldonado se va a quedar sonso. Sí. Sí, nada que ver. La maldad misma de Satanás en todo su ser. Entonces nosotros podemos ver. Y luego el que leímos de Mateo 24, ¿verdad? Sobre todo el versículo 24 que leímos, ¿verdad? Que dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y a muchos engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense, o sea, ¿verdad? Va a ser tan severo su engaño que aún aquellos que Dios ya tiene escogidos, los va a tambalear. Esa es la palabra exacta. Los va a tambalear, los va a sacar de onda. No los va a hacer que se vayan totalmente tras el error, porque el poder de Dios los está guardando, porque son sus escogidos. Pero sí los van a tambalear. Por eso Pablo dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, sino afirmen su corazón en la gracia de Dios. ¿Sí? Afirmando nuestro corazón en la gracia de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido en el nombre del Señor y son falsos, mentirosos.
engañadores, embaucadores, que solo buscan su propio beneficio. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿3:5? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, 1 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Verdad? Fíjense, en los postreros tiempos, ¿cómo va a ser? En la medida que se acerque el arrebatamiento de la iglesia, en esa medida estos van a multiplicarse. Y ojo, esto no está hablando de los del mundo. No. Esto está hablando de la iglesia. Esto está hablando de la iglesia, porque en el mundo siempre ha habido ese tipo de hombres. Pero está hablando de la iglesia. La iglesia en su inicio, si nosotros leemos Hechos 2, capítulo 2, después de la mitad del capítulo 2, nosotros vamos a leer cómo la iglesia buscaba la vida en oración, buscaba la vida en comunión, tenían todas las cosas en común, oraban, adoraban a Dios, todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo se reunían. Todos los días. ¿Verdad? Y nosotros vamos viendo que conforme va avanzando el tiempo, empieza esto a enfriarse. Entonces, Pablo dice, esto en los postreros tiempos se va a poner peor. Si ahorita están viendo la maldad, si ahorita están viendo que están entrando lobos rapaces, si ahorita están entrando, ¿verdad?, gente con cuestiones perversas. Si en Corintio había uno que hasta tenía la mujer de su papá, ¿verdad?, como esposa. Entonces, a esas perversidades, dice Pablo, pero en los postreros tiempos esto va a ser peor. Nos está empezando a ver y tocar ver todo esto. Y esto puede ser un indicio de que el arrebatamiento está muy cerca. No hay una señal para el arrebatamiento. Se los digo, puede ser en cualquier lado. Precisamente hace poco debatía con otro pastor, ¿verdad?, que me decía, es que Pablo se equivocó porque Pablo pensaba que ya Cristo venía en ese momento. Le digo, no, lo que nos está enseñando Pablo es que nuestra vida debe de estar siempre con la inquietud y el anhelo de que Cristo venga ya. Por eso en Apocalipsis dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Es el anhelo de que ya venga, es el deseo de que ya ven, Señor Jesús, porque la maldad se va a multiplicar grandemente y a muchos engañarán. La maldad, nosotros vemos aquí, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Pedro 2:1 y el otro que me busque, primera de Juan 4:1. Segunda de Pedro 2:1 y primera de Juan 4:1. Segunda de Pedro 2:1 y primera de Juan 4:1. Okay. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aunque negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Okay. Y aún negarán, ¿verdad, el Señor? O sea, de cómo van a meterse estos hombres con herejías destructoras, pero muy simuladas, y las meterán. Y negarán, dice, y aún negarán al Señor. Esas herejías negarán, no directamente, y en algunos casos sí. Por ejemplo, los testigos de Jehová, el arrianismo, ¿verdad? Esto empezó por el año 250 antes de Cristo. No, después de Cristo, perdón. ¿Sí? Donde este obispo Arrio se levantó con la doctrina de que Jesús no es Dios. Y es el padre de los testigos de Jehová. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Negarán al Señor. Negarán. Entonces empiezan, y ahorita lo que están haciendo, muchas doctrinas encubiertas están negando al Señor. Lo están negando, ¿en qué forma? En que están buscando no a un Jesús como Señor, sino a un Jesús como esclavo.
A un Jesús que cumpla sus caprichos, sus deseos. No quieren llevar la cruz de Cristo. Quieren tener a Cristo como el genio de la lámpara maravillosa que la frotan y les va a cumplir sus deseos. Cuando no es el Cristo que nos habla la Escritura. El Cristo que nos habla la Escritura es: todo lo que yo te mande, tienes que obedecer. Si tienes que padecer por causa de mi nombre, lo vas a hacer. Tienes que morir. Si tienes que morir por mi nombre, vas a morir. Si tienes que darlo todo, tienes que darlo todo. No a mitades. Ese es el Cristo de la Biblia, el Cristo que dice: yo no quiero a alguien que me dé la mitad de su corazón. Bueno, Señor, te hago un espacio en mi corazón y entra en él. No, dice Jesús: no, yo no entro. ¿No qué? No. O me das todo tu corazón, o quédate como estás, ¿verdad? Por eso dice la Escritura: hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios no pide una parte, jamás va a pedir una parte de ti. O le entregamos todo nuestro ser, o nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa es la base de la adoración. Mi trabajo, lo que yo haga, se lo tengo que entregar a Él primero. Primero a Él. Y Señor, es tuyo. Todo lo que yo pueda hacer es tuyo. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo dice lo que les decía Pedro, desde un inicio, desde el Antiguo Testamento había falsos. Y los verdaderos profetas se tenían que enfrentar a los falsos. Y a veces eran golpeados, a veces eran torturados, a veces eran encarcelados por los falsos profetas. El profeta Isaías dice, según cuenta la crónica judía, porque en el libro de Isaías no nos los dice, ¿verdad? Pero según cuenta la crónica, que Isaías lo mataron aserrado, o sea, lo agarraron con un serrucho y lo partieron a la mitad. Al profeta Isaías, que profetizó y que tiene un libro y que los judíos lo tienen como wow, súper, lo mataron a causa de sus profecías. Los mismos judíos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, ¿por qué? Porque se levantarán. Jeremías también combatió varias veces contra falsos profetas y hasta los increpaba y les decía, no, es que, decían los falsos profetas, Dios me ha dicho que con estos cuernos vas a destruir al rey de Siria y que no sé qué, y vas a tener victoria. Y hay algo importante que dijo Jeremías y le contestó al falso profeta, te voy a decir algo. Todos los profetas de Jehová que han profetizado hasta ahorita no han hablado de paz, sino de guerra. Y la palabra dice que si alguien profetizare paz, tenemos que esperar hasta que se cumpla. Entonces, era un distintivo. ¿Y por qué? ¿Por qué era un distintivo eso? Por causa del pecado, por causa de la maldad. Cuando Dios habla fuera de su palabra, es para reprender. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿verdad? Primera de Juan 4.1, ¿a quién la? Primera de Juancho. Juancho. Primera de Juancho. 4.1. Primera de Juancho, 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está, ¿verdad? Entonces ya vemos el Señor Jesús, Pablo, Pedro, el apóstol Juan, todos hablándonos de esto. ¿Hablándonos de qué? De que vienen falsos profetas. Hablándonos de que toda la vida de la iglesia, mientras la iglesia no sea arrebatada y después de que la iglesia sea arrebatada, va a haber falsos profetas. Esa es la verdadera guerra espiritual. No es la de te ato y principado, quítate, y te ato con nudos de unción, triple, cuádruple. Eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual es la mentira contra la verdad. Esa es la guerra espiritual. Donde van a venir falsos profetas y van a hablar falsedades, mentiras acerca de Dios. Y uno tiene que rebatirles. Y es rebatir a la sabiduría de Satanás con la sabiduría de Dios. Aquí me llama la atención esto que él dice, sino probar los espíritus si son de Dios, es mostrando con la verdad. Con la verdad. Al decirle tú la verdad, ellos no van a poder responder. Sino probar, o sea, no es tanto que no puedan responder, te pueden seguir respondiendo, pero cuando dice la palabra de Dios, probad, o sea, es que analicemos lo que está en su vida y lo que está diciendo con la palabra de Dios. Tiene que cuadrar.
Si no cuadra, es un falso profeta. Es un falso profeta. Por mucho que hable, muy elocuente y todo, es un falso profeta. ¿Sí? Entonces, probad los espíritus. Esa es una orden a la iglesia. Esa es una orden a la iglesia. Como cuando leímos Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces, la función de la iglesia entera y principalmente del liderazgo de la iglesia es probar si son o no son, ¿verdad? De Dios. Si alguien va a ocupar el lugar de que va a predicar, se tiene que cerciorar si es de Dios o no es de Dios. No se puede dar el púlpito a cualquier gente. No se puede dar el lugar de predicación a cualquiera. Ni ser maestro cualquiera. Ni ser maestro cualquiera. Lo condena a uno. Por eso dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que acarrea mayor condenación. O sea, no es fácil parar esto. Alguien me decía, Edgar, ¿y por qué una vez unos amigos que tenía que son cristianos? ¿Y por qué no cuando te vas dejas a alguien ahí predicándoles? No. ¿A quién dejo? ¿A quién? No, que traiga a alguien de afuera, no sé qué va a predicar. Luego me sacan con cada cosa. Tenía un amigo que yo creía que tenía buena doctrina y un día fuimos y lo oí predicar y dije, padre, ¿qué está predicando este? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que ver y analizar, no es cualquiera, eso es una responsabilidad fuerte del liderazgo. Entonces, la palabra de Dios es lo que está diciendo, prueben, porque es por su bien hacerlo. No acepten cualquier cosa que venga. No, es que así dice el Señor, decía Steve Lawson, el pastor, pues si no tiene versículo y capítulo y no tiene contexto, no es del Señor. No es del Señor, ¿verdad? Así de sencillo. A mí dime, así dice el Señor cuando venga con versículo, con capítulo y versículo, ¿no? Entonces, esa es la parte que el Señor nos está advirtiendo en su palabra. Y cómo este hombre va a venir. Pues imagínense los falsos profetas que hay hoy en día, y que mucha gente los está siguiendo, y no tienen todo el poder del engaño que va a tener este. Que estos son como lobos, pero este es como dragón. Todo el poder de mentira de Satanás lo trae. Entonces, imagínense la mentira tan grande. Por eso busquemos a Dios de todo corazón. Busquémoslo, como dice el profeta Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque vendrá el día en que no, en que clamaréis y no os oiré. Entonces, busquémoslo de todo corazón. Esta es la lucha espiritual. El buscar al Señor con todo el corazón. En la verdad contra la mentira. ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Verdad? Orando al Señor, clamando al Señor. ¿Verdad? Que nos ayude, que nos libre del engaño, que nos libre de la maldad, que nos libre de desviarnos tras cosas que no son, que guarde nuestros corazones en el fervor, que no nos vaya a empezar como Timoteo, que llegó a un punto donde Timoteo empezó a enfriarse y empezó a ceder a ciertas cosas, y por eso Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, aviva el don que hay en ti, que te fue impuesto mediante las manos por el presbiterio, hablando de su llamado al pastorado. ¿Verdad? Entonces dice, avívalo. Entonces, no, el don que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, los tenemos que avivar. Esa es nuestra función, esa es parte de nosotros. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, toda la autoridad la refleja en la bestia, no en él. Este falso profeta viene con una misión, exaltar a la bestia. Que la gente vea a la bestia. Que la gente vea a la bestia y que adore a la bestia y que sirva a la bestia y que obedezca a la bestia. Esa es su función. Eso es lo que ella quiere. Y por eso les decía que esta es la gran, el misterio de iniquidad, la obra perfecta de Satanás. Porque Satanás está imitando a Dios Padre. La bestia está imitando al Dios el Hijo y el falso profeta está imitando a Dios el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino hoy, ¿verdad? Vino a la tierra ¿para qué? Para interceder. No.
Bueno, sí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿cuál es la función principal del Espíritu Santo? La función principal del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Glorificar a Jesucristo. Y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Esa es la función del Espíritu Santo. Glorificar a Cristo. Por tanto, toda obra que haga el Espíritu Santo, vean la imitación que va a hacer la bestia. Toda obra que hace el Espíritu Santo es para poner los focos sobre Cristo, no sobre Él. Es a Él, no a mí. Por eso van a ver que siempre Pablo, Pedro exaltan a Cristo, y a veces nombran al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo siempre está enfocando hacia Cristo. La bestia, en su imitación al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Miren a la bestia, miren a la bestia, miren a la bestia. Esa es su función. Por eso, y es una de las partes que debemos de comprender y entender, cuando el Espíritu Santo está obrando en una iglesia, va a ser una iglesia cristocéntrica, centrada en Cristo. Cuando el Espíritu Santo y no esté ahí y esté el espíritu de mentira, entonces vamos a ver que las manifestaciones y todo lo que se está produciendo no está enfocando a Cristo, sino al pastor o a la carne o a otra cosa, lo que sea, pero no está enfocando a Cristo. No está enfocando a Cristo. Y si no está enfocando a Cristo, no es el Espíritu Santo. Así de sencillo. Por eso un día alguien como decía, bueno, ¿y tú cómo puedes creer que eso que llueve oro y que cae perlas? ¿Cómo no lo crees? O sea, ¿por qué no lo crees? Por el fruto. ¿Qué parte de eso está glorificando a Cristo? Nada. La gente se está envaneciendo, se está volviendo arrogante con esas señales. Sí, es cierto. ¿Sí? Era el fruto. En esta iglesia no pasan otras, nada más aquí, porque aquí estamos con mucha unción. Y no reflejaba a Cristo. ¿A quién reflejaban todo eso? Al Espíritu Santo. Y si ven hoy en día muchas de las iglesias, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dicen, no, es a Él. No es a mí. No es a mí. Entonces, desde ahí puede ver uno que algo está mal. Cuando se enfocan sobre el Espíritu Santo y no están reflejando a Cristo. Desde ahí ya puedes ver que esa iglesia está mal. Porque es el Espíritu Santo, su función vino a glorificar a Cristo. La función del falso profeta es glorificar a la bestia, no a Él. Adórenlo a Él, ahí está. Y hará que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia, no a Él, a la bestia. Es la imitación perfecta, ¿verdad? Y ejercerá toda la autoridad, o sea, la misma. Acuérdense que la bestia, Satanás le ha dado ¿qué? Autoridad, poder y su trono. ¿De dónde emana la autoridad o el poder del falso profeta? De la bestia. Así como el Espíritu Santo, dice, fue enviado por Cristo y el Padre al mismo tiempo, esta bestia va a ser enviada por la bestia y por el dragón al mismo tiempo. Entonces, ellos ejercen toda la autoridad de la primera bestia, ¿verdad? Porque depende de ella. Y dice, los moradores de la tierra para que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya vimos eso, ¿verdad? Imitando, ¿verdad? Totalmente al Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? El Espíritu. El Espíritu, ¿verdad? Y dice el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vayamos a Mateo otra vez, capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24. Uh-huh. Mateo 24, 24. Y segunda de Tesalonicenses, ¿quién siga? Capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses. Ajá, capítulo 2, versículos 9 y 10. 2, 9 y 10. Ok, me dijiste Mateo 24, 24. Ajá. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Fíjense, ¿verdad? Ya lo habíamos leído, pero lo quise poner aquí otra vez. ¿Por qué? Porque esta bestia se engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen. Que hagan imagen de la bestia para que adoren a la bestia. Imagínense a la gente. Contrario a la Biblia. Contrario a la escritura, contrario a lo que Dios marca. Dios no marca la adoración hacia ningún hombre. Entonces esta bestia está engañando a la gente con los milagros, ¿verdad? Con las señales, con los prodigios. Y la gente, y a tal grado de, que van a hacer ellos mismos la imagen. ¿No? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense, con todo engaño, todo manifestación. Van a engañar con señales, milagros, prodigios engañosos. ¿A quiénes? A los que rechazaron la verdad. A los que dicen, este libro no sirve. Este libro ya no funciona bien. Mejor lo que diga el profeta, o lo que diga el sacerdote, o lo que diga el pastor, o lo que diga el obispo, o lo que diga el elder, o lo que diga el que sea. ¿Verdad? A esos que están rechazando la verdad de Dios, a esos van a ser perfectamente engañados. ¿Por qué? Porque lo único que me puede librar del error es Dios. Pero Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo solo nos va a ayudar si nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Si no me estoy alimentando de la palabra de Dios, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? El Espíritu Santo nos va a decir, y hágase Hechos 2:4 dentro de ti, ¿verdad? Si no, va a ser lo que tú estás leyendo, el Espíritu Santo lo traerá en su debido momento. ¿Sí? Fíjense, leamos Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos 2, 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El mismo orden, el que aparece en 2 de Tesalonicenses 2, 9, 10, y el que está apareciendo en Hebreos 2, 4, las señales, prodigios, milagros, se hacen en el nombre del Señor. En Hebreos 2, 4, Dios respaldando a sus apóstoles, ¿verdad? Porque ahí habla de los apóstoles nada más, respaldando a los apóstoles. Y aquí, ¿qué pasa en 2 de Tesalonicenses? Es el hombre de pecado, el inicuo, la bestia, haciendo milagros, señales y prodigios. Mentirosos. Ojo, mentirosos no significa que no son reales. Que no son de Dios. Exacto. Que no son de Dios, eso es lo que quiere decir. No que no son reales. ¡Ay, que sanó! Mira, sanó la mano seca, se le puso bien. ¡Wow! Dios, es Dios, por eso hay que creerle al profeta. Satanás puede hacer eso también. ¿Cuál es la finalidad de esa sanidad? A ver, ¿qué va a hablar el profeta? Vamos a ver, ¿qué es lo que va a decir? Y si el profeta dice, sigamos a otros dioses, ¿no? Porque lo puede hacer Satanás. Esa es la finalidad de Satanás. O sea, cuando habla de hechos, poderes mentirosos, no está hablando que sean ficticios, sino que son reales, pero llevan el fin de llevarte a la mentira, al engaño, ¿verdad? A lo que no es. A lo que no es. ¿Sí? Me gustó la traducción que hace la Biblia de las Américas, del 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 al 12. Lo traje. Dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder,
con todo poder, fíjense, aquí lo traduce y es una muy correcta traducción, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, y aquí viene la parte interesante, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. El único que puede librarnos del error es Dios. El único que puede sacarnos de nuestro estado pecaminoso es Dios. Por eso somos salvos por la gracia de Dios. Pero si yo rechazo esa gracia, ¿verdad? Entonces estoy rechazando al único que me puede librar del error. Decían los antiguos dentro del tema de la soberanía y nuestra responsabilidad, ¿verdad? De ¿cómo se llama? El libre albedrío, que en teoría está cautivo por el pecado, pero entre nuestra soberanía y nuestro poder de decisión, entre la soberanía de Dios y el poder de decisión, decía, si tú estás en un lugar donde se predica correctamente la palabra de Dios, tú tienes una bendición. La bendición de estar oyendo el mensaje que te puede cambiar tu vida. Pero así como puede ser de bendición, puede ser tu más terrible maldición. ¿Por qué? Porque estás expuesto a la verdad y no estás poniendo oídos para oír. Si la rechazas. Y si la rechazas, peor, doble castigo. Es cuando Dios, aquí lo está diciendo Pablo, aquellos que oyeron la verdad, que la escucharon y que no se complacieron en esa verdad, ¿verdad? Que no buscaron a Dios, que no se humillaron ante el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Le va a decir a Satanás, tienes carta libre para engañarlos. Pocas palabras Dios les va a entregar a Satanás. Así como el apóstol Pablo entregó a unos hombres a Satanás, ¿verdad? Así Dios va a decir, son todos tuyos, engáñalos. Porque lo único que puede librarnos del engaño es Dios. No hay nadie más que nos pueda librar del engaño. Si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, que estaban en el cielo, que son mucho mayores en nosotros en sabiduría, en potencia, en fuerza, en todo, y los engañó, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros? Lo único que nos ayuda a que no nos engañe es la gracia de Dios, ¿verdad? Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, van a edificar una imagen, van a hacer una estatua o algo así similar. Pero esa estatua, va a venir el falso profeta, no sé, simular, ¿no? Y esa va a recibir como vida. Y la gente va a tener que adorarla. Y de todo aquel que no quiera adorarla, a la bestia, la imagen va a decir, aquel no me está adorando. Y lo van a matar. Y lo van a marcar, a todos los que están ahora van a ser marcados. Lo que viene ahorita, van a ser marcados. Y esa es parte que bueno, porque vamos a llegar ahorita ahí, porque hay algo interesante ahí. Que hablase e hizo matar a los que no lo adorasen, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Entonces nosotros vamos a ver aquí que, ¿verdad? Y hacía que a todos. Aquí hay algo interesante que a mí me causa todos dicen que pequeños y grandes son los poderosos y los no poderosos, ¿no? Pero yo siento que estaría repitiendo dos cosas el apóstol Juan que no está repitiendo, porque luego dice ricos y pobres, luego dice libres y esclavos. Pequeños y grandes. Yo creo que se refiere a edad, ¿no? Exacto, para mí. No lo pongamos como doctrina, por favor, pero para mí puede ser bebés, niños, adultos. ¿Sí? Pequeños y grandes, luego dice ricos y pobres, o sea, la economía no importa aquí, libres o esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y no van a poder comprar ni vender. Imagínense lo que va a hacer ese temporal. Tú vas ahorita a Chedraui, pasas tu tarjeta, pagas en efectivo y ¡zas! Pero en ese entonces vas a ir a Chedraui y vas a decir, oiga, me da 1 kilo de carne, sí, ¿cuánto es?
No, nada más pase su marca, por favor. Ups, no la traigo. Pues no lo podemos vender. Y además lo vamos a... Y además lo vamos a reportar. ¿Verdad? O sea, no vas a poder comprar ni vender nada. Agua, nada, pagar predial, nada. Dinero no, porque lo más seguro es que para este entonces ya no haya dinero. Ahorita hay una tendencia y lo están aplicando, ¿verdad? Y ya lo quieren aplicar, nada más que ahorita van primero a meterlo a las tarjetas. Es ya no manejar money, sino todo tarjeta, dinero virtual. Y después de ahí viene todo por un código. Pero ojo, aquí hay algo importante que tenemos que saber, porque ahorita hay muchos que están diciendo, no te dejes poner el chip, ¿verdad?, de identidad y todo eso, porque es la marca de la bestia. El código de barras, que va a ser el código de barras, ¿no? Que porque trae el 666 como elemento, no sé qué. No, la marca de la bestia, fíjense, y se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, libres y esclavos, se le pusiese una marca. ¿Quién va a hacer que se le ponga la marca a todos? La bestia. Pero... Pero todos que van a estar inclinados. Pudiera ser la imagen o pudiera ser el falso profeta. Lo más seguro es que sea el falso profeta. Pero él es el que va a hacer que se le ponga la marca. La marca no puede aparecer antes de que aparezca el falso o la imagen, en dado caso que es a lo que se refiere, porque también puede darse eso. No es esa la marca. Yo creo que va a ser una marca totalmente diferente y especial. Va a ser implantada por el imperio, como identificación de que te uniste al imperio, simple y sencillo, ¿verdad? ¿Eres del imperio? Órale, ya puedes comprar y vender. ¿No eres del imperio? Vale. Sácate, y te vamos a buscar donde estés, ¿verdad? Así. Entonces, eso es la parte. Por lo tanto, ahorita, todo lo que se haga ahorita, todo lo que se diga ahorita, mientras no aparezca la bestia y el falso profeta, no hay marca. Es la tecnología, nada más. Así es. Sí, la tecnología que va hacia allá, ¿verdad? Sí. Pero no es todavía la marca. Sí, no es todavía la marca. Es que con eso ya te van a tener controlado y ya vas a saber dónde estás. Sí, pero todavía no aparece la bestia. Por lo tanto, no es la marca, porque la marca la va a hacer poner la bestia o la imagen, el falso profeta, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que ahí está la razón. Por eso, y cuando lo estaba leyendo, ¿verdad?, estaba viendo esto y le digo, esto sí lo tengo que recalcar y llegar en la clase, porque hay muchos que están saliendo, y es que la marca, y no te la dejes poner, y no te pongas el chip porque es la marca. A veces caemos en fanatismos, ¿no? Sí. Que no debemos de hacerlo. Es como... Es ignorancia, ¿no? Así es ignorancia. Entonces, ¿verdad? Va a ser un tiempo muy difícil. Nadie va a poder comprar ni vender, nadie va a poder hacer nada, si no va a tener trabajo, no va a tener nada, si no tiene la marca de la bestia. Dice, y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Con respecto a este número, hay muchos detalles. Algunos asignan a este número, ¿verdad? Y meten ¿cómo se llama esta ciencia? Que agarran los numerología, pero tenía otra algo así. Meteorología de meteoros, perdón. No me acuerdo, tiene un nombre rarillo, empieza con M. Pero, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacen es que el nombre de alguien, sumándolo y todo, en el griego y todo, puede dar el 666. Como Nerón, César Nerón, si lo sacan la numeración y todo, da el 666. Entonces decían, es la bestia, ¿verdad? Pero Nerón no puede ser la bestia. No pudo, ser la bestia, porque Nerón murió, no conquistó el mundo, no se levantó el falso profeta, no vino Cristo por segunda vez. Entonces no puede ser la bestia.
¿sí? Entonces, y hay otros que sacan otras cosas del 666 y un chorro de cosas. Yo creo aquí, y me uno más a lo que hablan el doctor Samuel Pérez Milo y el doctor Francisco La Cueva, que pudiera ser, y eso es pudiera, no estoy diciendo que sea doctrina, pudiera ser que así como el 777 es perfección, 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 ¿verdad? Y eso lo podemos ver y puede darse referencia a la santidad de Dios cuando los ángeles, los serafines en Isaías dicen santo, santo, santo. Una triple repetición de la santidad, de la perfección de Dios. Al fin y al cabo, la santidad es la perfección de Dios. Entonces, 777 es santidad, 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 perfección, 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 ¿no? Y lo que podría estarse hablando a lo mejor con el 666, que es número de hombre, es hombre, hombre, hombre. ¿Qué significaría esto? Humanismo en su máxima intensidad. Un super hombre. Entonces, eso es quizá a lo que más se refiere la cuestión del 666, que en ese tiempo va a aparecer un superhombre llamado la bestia, y que en ese tiempo el humanismo va a estar en su más ferviente fervor. ¿Qué es el humanismo en sí? Bueno, el humanismo es... Todo basado en el hombre. Así es. En sí mismo. El hombre es Dios, ¿verdad? Tú eres Dios. Entonces, es lo que se está fijando, y me parece la postura más lógica, aunque no podemos decir que sea la cierta, aclaro, pero me parece la más lógica, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad?, que este hombre va a aparecer y va a engañar a muchos y los va a hacer sellarse con esto. Y para poderlo sellar, todos van a estar con una creencia de que el hombre puede llegar a ser Dios. Un mormonismo a su máximo esplendor. Y hoy en día vemos en las iglesias, en muchas iglesias cristianas, que van hacia allá. Van hacia allá, ya están dejando a Dios a un lado, ¿verdad? Primero empiezan empiezan diciendo, no, es que Dios te va a conceder todo lo que tú quieras. Dios va a cumplir tus sueños. Dios va a cumplir esto. Y entonces, ¿qué están haciendo? Ya no al Dios soberano sentado en su trono, sino están haciendo al revés, al hombre sentado en el trono y a Dios sirviéndole. Desde ahí empezamos mal. Pero esa doctrina ha ido creciendo a tal grado de que hoy ya se maneja mucho en las iglesias cristianas, y lo hemos oído, el decreto, declaro. Yo decreto. Entonces, ¿qué hace ahí? No necesito a Dios, yo puedo hacerlo. Como decía un pastor, ¿para qué quieres a Dios si tú puedes decretarlo? Entonces tú eres Dios, ¿verdad? Yo decreto que voy a tener ese carro que quiero y lo declaro. ¿Y la voluntad de Dios? No, es que eso. ¿Y Dios? ¿Dónde queda? Yo tengo el poder porque lo declaro en el nombre de Jesucristo. Sí, así es. Y falsamente. Entonces va hacia allá, y a tal grado va a llegar donde el hombre le va a decir a Dios hasta un lado, yo puedo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces es lo que estamos nosotros viendo, ¿sí? Y otra imitación de la bestia, por cierto, que aquí está, es la de sellar a la gente. ¿Por qué? Imitando al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Otro que me busque Efesios 4:30. Y el otro que me busque 2 de Timoteo 2:19. O sea, Víctor sería Efesios 1, 13, 14. Heréndida Efesios 4:30. Y Sayana 2 de Timoteo 2:19. Ok, Efesios 1, 13 y 14. ¿Ya está, doctora? ¿Ya estás? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí está. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Amén. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Ya vieron la imitación? Sí.
La obra de sellado del Espíritu Santo lo está haciendo la bestia. Entonces vamos más enfocado que fue el falso profeta, así, imitando al Espíritu Santo, invitando a sellar a la gente a que se selle. Y luego dice, 2 de Timoteo 2:19, conoce el Señor. Repíteme, por favor. Sobre el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apartad de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. La bestia, ¿quién está conmigo? Sí. Te sello y te conozco. Te reconozco. Así es. La imitación totalmente. ¿Cómo están buscando imitar a Dios? ¿Verdad? Y hacerlo en esa forma. Por eso Satanás es lo que quiere. Es lo que desea. Ser Dios. ¿Sí? Esto debe de ponernos alerta, todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque en estos tiempos donde los milagros proliferan, muchos no analizan si son de Dios o no son de Dios. Lo que quieren es el milagro. Lo que no quieren. sé de quién sea. Así es, lo que quieren es eso, es el milagro. 2 de Timoteo 4:1 y otro que me busque, 1 de Juan 2:18 hasta el 26. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:1. No, perdón, es 1 de Timoteo 4:1. Sí, 4. De Juan. Y 1 de Juan 2:18 al 26. Es 1 de Timoteo 4:1. Ajá. Primero de Juan 4, ¿qué? 1 de Juan 2:18 al 26. Ok, listo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está, ¿verdad? Pues, postreros tiempos, doctrinas de demonios. 1 de Juan 2. Dice, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino para que la conocéis y para que ninguna mentira proceda de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niegue al Padre y al Hijo. ¿La verdad? Ahí está. Entonces, desde los tiempos de los apóstoles ya estaba el espíritu del anticristo actuando. ¿Cuándo se va a manifestar plenamente? Cuando la iglesia sea quitada. Recordemos lo que leímos en 2 de Tesalonicenses. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él se ha quitado del medio. Y eso lo que creemos es que es el Espíritu Santo en función con la iglesia. Porque la iglesia es la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal en ese tiempo? ¿Qué hacía la sal en ese tiempo? Preservaba. No permitía que la corrupción siguiera avanzando, ¿verdad? Cuando algo se estaba pudriendo le echaban sal también. Y ya no permitía que siguiera corrompiendo. La obra de la iglesia aquí a través del Espíritu Santo es preservar la verdad y preservar. Entonces, cuando esto se ha quitado, entonces ¡boom!, la mentira va a entrar de lleno, ¿verdad? Va a ser movido quien detiene al misterio de la iniquidad en su totalidad. Pero desde los tiempos de los apóstoles ya estaba en acción. Ya. Entonces, tenemos que ver mucho esta parte, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aprender de aquí todo lo que va a hacer este falso profeta. Se levanta la bestia, el líder político, y se levanta el falso profeta que respaldará a la bestia para que todo el mundo adore a la bestia y se deje marcar por la bestia y respalden todo lo que diga la bestia, ¿verdad? Y esta es una enseñanza también para nosotros acerca de todo lo que puede pasar en nuestros días y cómo va a ir avanzando la maldad, el engaño, la mentira, y Dios nos está advirtiendo para que nos preparemos y examinemos nuestros corazones si estamos en la verdad. Y no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que estamos en la verdad, creyendo que estamos sobre la roca, cuando estamos sobre la arena. ¿Sí? Tenemos que estar bien sobre Cristo, bien sobre Él. Amén. ¿Eh? Sí. Bueno, vamos a orar.
Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Analizando estos pasajes, Señor, donde tú nos has hablado acerca de cómo va a ser este falso profeta que se levantará, Señor. Y hablándonos también, Señor, de lo que será en nuestros tiempos igual, Señor. Hoy vemos cómo está avanzando, Señor, la maldad, cómo está avanzando el engaño aún dentro de las iglesias supuestamente cristianas, Señor. Cómo están avanzando herejías, falsos milagros, falsos prodigios, falsas señales, Señor. Y muchos están yéndose tras de eso, Señor. Clamamos, Señor, para que nos libres del error. Señor, te necesitamos. Por nosotros mismos, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad moral, nuestra capacidad persuasiva, Señor, nuestra capacidad visual no puede contra el engaño, Señor. Te necesitamos a ti y clamamos para que nos libres del engaño, Señor. Nos libres de la mentira, nos libres del error, Señor. Y vengas a nosotros, Señor, y nos transformes y permítenos, Señor, permítenos. Obra en nosotros para poder amar la verdad, Señor, como se debe. Obra en nuestros corazones, Señor. Que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad, Señor, a tu palabra. Que no haya corazón malo, Señor, para no creerte a ti. Que no haya corazón malo, Señor, para irse tras doctrinas perversas, engañosas, o para filosofías, Señor. En las escuelas, en los jóvenes, en los adultos están abundando hoy en día, Señor, tantas filosofías de ateísmo, de satanismo enmascarado, Señor, de tantas cosas, Señor, que está viendo hoy, Señor. Con esto, Señor, de la proliferación del movimiento lésbico gay, Señor, tantas cosas que están sucediendo hoy. Líbranos, Señor. Líbranos de caer en un error así. Líbranos de caer, Señor, en semejantes cosas, Señor. Ayúdanos a guardarnos en integridad, en santidad, en amor a ti, Señor, en pasión por ti. Si hay algún corazón que se ha enfriado, Señor, que se ha puesto tibio, Señor, clamamos porque tú avives ese corazón, porque tú, Señor, permitas que ese corazón arda de amor por Jesucristo, arda de amor por ti, Señor. Si hay aquí un corazón de piedra, tú lo transformes en un corazón de carne, Señor. Y ayúdanos, Señor. Clamamos por ayuda a ti. Clamamos, Señor, porque permitas que nos conservemos en tu verdad. Porque permitas, Señor, ser guiados, Señor, a través de tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Y que tú obres en nosotros, cambiando todo en nosotros, transformando nuestra mentalidad y poniendo la mente de Cristo en nuestras vidas y corazones, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te ponemos en tus manos a nuestras familias, Señor. A fin de que ellos, Señor, sean transformados y sean cambiados, Señor. Clamamos, Señor, para que en tu misericordia, Señor, ninguno de ellos perezca, Señor. Clamamos, Señor, ten misericordia de nuestros sobrinos, de nuestros padres, amigos, tíos, hijos, de todos, Señor. Ten misericordia de la gente que nos rodea, Señor. De que no sintamos el dolor de que partieron sin ti, como hace poco falleció una prima, Señor, a la cual mataron a ella y a su esposo, y Señor, y se le compartió varias veces y nunca quiso, Señor, tu verdad. Y hoy está en un lugar de condenación terrible. Señor, ten misericordia de los que aún faltan por creer. Ten misericordia de la gente, Señor. Ten misericordia de los que están en iglesias, Señor, pseudocristianas, en iglesias nuevaristas, Señor. Los te están enseñando misticismo, espiritismo, humanismo, motivacionalismo, Señor. Ten misericordia. Saca mucha gente de ahí. Sácalas de ahí, Señor. Sácalos, Señor. Clamamos porque tú obres con poder, Señor. Tú eres el único que puedes abrirles el intelecto, abrirles el corazón, Señor. Abrirles los oídos para que puedan escuchar tu verdad y ser transformados, Señor. Ten misericordia de esos pastores que están predicando mal tu palabra, Señor. Algunos Señor, por la avaricia, por el engaño, y otros, Señor, por ingenuidad, por no atender a tu palabra, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia y salva a muchos para testimonio, Señor. Y obra con poder. Clamamos porque aún, Señor, toda aquella gente que está hablando mal, Señor, que de nosotros, Señor, que tú seas el que te glorifique, Señor, y los perdones y los salves y los alcances, Señor. Te rogamos por todos, Señor, aquellos que no están bien delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, por tú sabes quién, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia sobre la vida, Señor, de Enrique Arturo Espinosa Ollé, de su familia. Te pedimos misericordia sobre Alfonso, Señor. Te pedimos misericordia sobre todos aquellos, Señor, que han hecho daño y que tú, Señor,
No quieres que se vayan al infierno, Señor. Ten misericordia. Señor, permite también que lo poco que se pudo hablar con los hermanos de Víctor, Señor, que tú obres y pongas esa palabra en ellos, Señor, y permitas que esa palabra, aunque poca que se habló, Señor, esté redundando en sus corazones a cada momento, Señor, y tú te glorifiques ahí, Señor. Padre, en tus manos entregamos nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, la honra y la adoración. Porque primero agarré, estuve platicando lo mismo, ¿no? Y así empezamos a platicar. Estuve como 20 minutos con él.